una respuesta inmune, ¿no? Una respuesta inmune, ¿no? Frente a la agresión que es la bacteria. Y también tenemos que ver la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿no? De dónde se absorbe, cómo se elimina, ¿no? Y también la toxicidad, ¿no? La toxicidad, ¿no? Entonces, son todos los criterios que debemos tener en cuenta cuando estamos o vamos a elegir a un antibiótico, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los trastornos médicos que incrementan el riesgo de infección postoperatoria, ¿no? En primer lugar es la edad, las edades extremas. Luego el estado nutricional, y desde este punto de vista, aquellos pacientes que tienen hipoalbuminemia sobre todo, son más propensos a tener una infección. Luego la obesidad, como ya es conocida, la diabetes, como en el caso de ahora, radiaciones previas, pacientes que han tenido cáncer y que han sido sometidos a radiación, hipotermia, hipoxemia, ¿no? Tratamiento con corticoides también, operaciones recientes en el tórax o abdomen, ¿no? Procesos de inflamación crónica como las enfermedades reumáticas, por ejemplo, que conllevan al consumo crónico de analgésicos, antiinflamatorios y eventualmente también corticoides, y trastornos de la hipercolesterolemia, ¿no? Estos son factores que pueden conllevar una, a una infección en el paciente, ¿no? Y otros factores que influyen para elegir el antibiótico, ¿no? En primer lugar, la actividad del antibiótico, el espectro que tiene el antibiótico frente a determinados gérmenes, ¿no? Luego, la enfermedad de fondo que tiene mi paciente. Luego, hay que distinguir entre infección y colonización. Colonización es cuando hay bacterias, pero no hay respuesta del huésped, ¿no? En la infección ya hay respuesta del huésped a la bacteria. Vamos a ver la cobertura, o sea, el espectro ¿no? del antibiótico, el patrón de resistencia microbiana también, ¿no? Y otros factores propios del paciente, como hemos dicho, y también los protocolos. Todos los hospitales tienen sus protocolos de antibióticos y de analgésicos, ¿no? Dependiendo de su flora que predomine en los hospitales, ¿no? Y al respecto del uso de antibióticos hay dos conceptos fundamentales. Una es la antibiótico profilaxis, que el objetivo fundamental es evitar la infección del sitio operatorio, ¿no? Y dos, la antibiótico terapia, es decir, cuando ya el paciente tiene una infección y debemos tratarla, ¿no? Entonces cada una de ellas tiene sus aspectos básicos que vamos a ver. Y tenemos que tener en cuenta la seguridad del antibiótico, ¿no? Después también tenemos que ver, dentro del antibiótico profilaxis, la regla fundamental es que debe durar 24 horas como máximo, ¿no? 24 horas como máximo, el antibiótico profilaxis. No necesita ser prolongada más tiempo, porque no va a variar. Al contrario, si prolongamos, ¿no? La profilaxis, vamos a tener que, vamos a propiciar, ¿no? La resistencia bacteriana. Tengo dificultades para pasar este día. Ok. Entonces, el objetivo fundamental de la profilaxis antibiótica es evitar la infección o disminuir el riesgo de infección en el sitio quirúrgico, ¿no? Ahora, otra cosa fundamental es que no previene las infecciones nosocomiales postoperatorias, ¿no? Es solamente para evitar la infección del sitio operatorio. Está indicada en la mayor parte de cirugías, ¿no? Limpias, contaminadas, etc. Después, en la colecitomía laparoscópica ahí hay un poco de discrepancias o, ¿qué te digo? No suele estar indicada la profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Porque han hecho un montón de estudios a nivel mundial, revisiones sistemáticas, ¿no? Grandes series de esto y han encontrado que no existe diferencia significativa entre el porcentaje de ISOs con antibiótico profilaxis y sin antibiótico profilaxis, ¿no? Pero si es que hay factores de riesgo en una cirugía de este tipo, sí. Por ejemplo, un diabético, un paciente inmunodeprimido, sí está indicada la antibiótico profilaxis.
También donde se va a dejar prótesis, por ejemplo, en huesos o en mallas, en hernias, donde se va a dejar prótesis, o sea que son cuerpos extraños, también está indicada el antibiótico profilaxis, ¿no? Después vamos a ver acá el índice de infecciones de sitio operatorio, teniendo en cuenta 4 factores fundamentales, 3 factores, que son el ASA, o sea, el riesgo, ¿no?, de quirúrgico que tiene mi paciente, si es una cirugía contaminada o no, o si es una cirugía mayor de, ¿no? Mientras más dure el tiempo intraoperatorio, mientras más dura la cirugía, más chance de infección, ¿no? Y acá T es el tipo de cirugía también y el tiempo que va a durar la intervención. Entonces, si es que tiene un factor de riesgo, tiene 2.9 de chance de que se infecte la herida, 2 factores de riesgo, 6.8, y 3 factores de riesgo, hasta 13% de chance de que se infecte una herida, si tiene esos 3 factores de riesgo. Ya hemos dicho sobre la antibiótico profilaxis. En procedimientos transuretrales, ¿no? Ahora todas las operaciones de próstata, sobre todo, son endoscópicas, ¿no? Y en esos casos, es que el paciente tuviese una infección previa, debe ser erradicada primero la infección urinaria, antes de ser sometido a este tipo de intervención, ¿no? ¿Cuáles son las características del antibiótico ideal para la profilaxis? Debe de adquirir unas concentraciones ideales, adecuadas en el tejido donde va, ¿no? Y cubrir los microorganismos. ¿Cuáles son los microorganismos que van a provocar una ISO? Son los que viven en la piel, ¿no? Dentro de ellos el estafilococo dorado es el más frecuente. Entonces, el antibiótico debe ir dirigida a ese tipo de gérmenes, ¿no? Sobre todo de la piel. Entonces, la antibiótico profilaxis debe ser por vía endovenosa, ¿no? La preferencia debe de ser administrada generalmente en el periodo, en la zona, no, en el periodo de la inducción anestésica, ¿no? En la inducción anestésica ya en quirófano, ¿no? Y se prefieren las cefalosporinas, ¿ya? Las cefalosporinas, y dentro de ellas la más utilizada es la cefazolina, o sea, la de primera generación. También pueden utilizarse otros para operaciones más, donde va a haber más chance de contaminación, los aminoglicósidos y la clindamicina. Eso deben ser administrados en infusión durante 30 minutos, ¿no? Y si se va a utilizar vancomicina y metro, también como se dan por vía endovenosa y tiene que ser administrada también por infusión durante 60 minutos, antes de la incisión, ¿no? Antes de la incisión. Ahora, si el tiempo operatorio se prolonga, es más esperado de lo normal, o si la sangre perdida es de más de 1 litro intraoperatorio, está indicada una segunda dosis, ¿no? Dentro del quirófano del antibiótico elegido, ¿no? Pero no debe de pasar más de 24 horas el uso del antibiótico profiláctico. Nunca debe sobrepasar ese tiempo. Y eso está bastante definido, ¿no? Algunas especificaciones. Y acá tenemos, miren, estos son cuadros de diferentes tipos de cirugía y qué antibióticos elegimos. La cefazolina va a predominar en casi todos, ¿no? Para colestectomías, por ejemplo, ¿no? Para cirugía del intestino delgado, cefazolina, y algunos otros esquemas como amoxicilina con ácido clavulánico también podría ser, ¿no? Para cirugía colorectal también. Cuando es cirugía colorectal se añade un anaerobicida, porque la flora bacteriana a ese nivel predominantemente es anaerobios. Entonces, dentro de ellos es el metronidazol, ¿no? Luego también para la cirugía ginecológica, también la cefazolina, miren, ¿no? Pero cuando se trata de abortos de primer trimestre, ahí sí se utiliza la doxiciclina, por eso le puse acá una flechita, doxiciclina, ¿no? Luego para cirugía urológica también cefazolina, eventualmente amoxicilina con ácido clavulánico,
¿no? Para cirugía valvular, ¿no? Cardíaca, cefazolina también, o eventualmente vancomicina. Para pulmones también cefazolina. Y para otros tipos de cirugía también cefazolina o eventualmente vancomicina asociada a Ojenta. Cuando se va a trabajar en senos paranasales o en la boca, ¿no? Puede utilizarse, debe utilizarse amoxicilina con ácido clavulánico o una asociación de clindagentamicina. Siempre y cuando la gentamicina, o sea, los aminoglicósidos, se emplearán solo cuando el paciente tiene una función renal idónea, ¿no? No esté comprometida la función renal, ¿ya? Pero el resultado para algún otro órgano, ¿no? Variamos o agregamos un analgésico, como es la cirugía de colon. Para trasplantes también, para trasplantes tiene un espectro un poquito más amplio, ¿no? Puede ser para el trasplante hepático, como vimos en el caso del pacientito, Astronam, puede utilizarse también, o ampicilina con alguna cefalosporina de tercera generación, ¿no? Para elegir entonces un antibiótico debe ser mediante un antibiograma, eventualmente. Pero a veces tenemos pacientes que vienen ya a nosotros con un cuadro que amerita una intervención quirúrgica, con un cuadro séptico, como el caso que hemos visto ahora. Entonces nosotros ensayamos empírico, ¿no? Un régimen empírico de antibiótico terapia, hasta esperar los resultados del cultivo, ¿no? Y el antibiograma. Entonces, iniciamos con terapia empírica. Tenemos que ver qué tipo de infección es, cuáles son los gérmenes más predominantes ¿no? en el órgano que le afecta al paciente, ¿no? Elegir el antibiótico de acuerdo a los microorganismos que creemos que está infectando al paciente y iniciamos la terapia empírica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver para elegirlo? La actividad frente a los patógenos que ya sospechamos que puede tener el paciente, la enfermedad de fondo, ¿no? El espectro de cobertura del antibiótico, los patrones de resistencia bacteriana también, en qué paciente estamos, cuáles son sus factores de riesgo, y también los protocolos, como decíamos, ¿no? Entonces, cada hospital tiene sus protocolos para tratar los diferentes tipos de infección. Ahora, todos los pacientes que tienen quirúrgicos, no solamente van a recibir antibiótico terapia, sino también el procedimiento quirúrgico lo antes posible, ¿no? Que le está quejando al paciente, por ejemplo, una colecistitis gangrenosa o una apendicitis con peritonitis y sepsis, etcétera, ¿no? Entonces, inmediatamente que hemos iniciado la terapia antibiótica, inmediatamente estamos preparando a nuestro paciente para quirófano. O sea, no es el antibiótico solo, sino también tenemos que preparar a nuestro paciente rápidamente para una intervención quirúrgica, ¿no? Y como les decía, los mecanismos de acción, bactericidas, bacteriostáticos. Dentro de los bactericidas están todo lo que es penicilina y derivados, los beta-lactámicos, glicopéptidos, aminoglicósidos, las quinolonas y la polinuxina. Y dentro de los bacteriostáticos están los macrólidos, tetraciclinas, ¿no? El cloranfenicol, clindamicina, lincomicina y sulfamidas, ¿no? ¿Cómo actúan los antibióticos? Algunos sobre la pared celular, ¿no? Inhibiendo la síntesis de la pared celular, dentro de estas las penicilinas, ¿no? Los carbapenems, los peptídicos, alterando también la permeabilidad de la membrana celular, ¿no? Acá tenemos las polimixinas y los imidazoles y los polienos, ¿no? Inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, las quinolonas, las sulfamidas, o la síntesis de proteínas, ¿no? Las tetraciclinas, aminoglicósidos, los anfenicoles, lincosamidas y los macrólidos. Son los principales mecanismos de acción del antibiótico en la bacteria. Y luego tenemos también la toxicidad antibiótica, ¿no? Dentro de ellas las reacciones, ¿no? Que puedan provocar. Dentro de ellas tenemos reacciones de hipersensibilidad, náuseas y vómitos, diarrea, ¿no? Fotosensibilidad también, toxicidad en el sistema nervioso central, como cefaleas, convulsiones, arritmias también,
Los aminoglicósidos fundamentalmente dos sistemas, nefrotoxicidad y ototoxicidad, ¿ya? Los glucopéptidos, fiebre, escalofríos, flebitis, ¿no? El síndrome del hombre rojo, hipersensibilidad también, y las sulfamidas también hipersensibilidad. O sea, ellos toman el antibiótico y tienen reacciones de hipersensibilidad. O también pueden causar las sulfas alteraciones hematopoyéticas, ¿no? Como anemias, anemia plástica, trastornos en las plaquetas. Ahora la clasificación de los antibióticos y veremos primero los beta-lactámicos. Dentro de ellos están las penicilinas, las más conocidas y las más utilizadas también, ¿no? Son las penicilinas y derivados. Las cefalosporinas, los monobactanos, los carbapenems y los inhibidores de beta-lactamasa, dentro de este grupo. Entonces, las penicilinas hay de diferentes tipos. Tenemos la cristalina o G-sódica, ¿no? Que se utiliza generalmente para infecciones de piel y tejidos blandos y a grandes dosis, ¿no? A grandes dosis. Luego tenemos las cefalosporinas también generalmente son para gram positivos, y las de segunda de tercera y cuarta generación que también cubren anaerobios, ¿no? Entonces, en la primera generación, dentro de ellas tenemos la cefazolina, que se utiliza bastante para la profilaxis antibiótica. Generalmente es para piel y tejidos blandos, eventualmente para infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Y también para infecciones orales, ¿no? Dentales, para amigdalitis, ¿no? Laringitis, todo lo que es otorrino. Luego tenemos también las más conocidas, o no, dentro del grupo de estas de primera generación están el cefadroxilo, la cefalexina, cefalotina, ¿no? La cefazolina, que es la reina de la profilaxis antibiótica. La cefradina también, ¿no? Que estas son por vía oral, la cefradina es vía oral, pero también puede haber por vía endovenosa o intramuscular, ¿no? La segunda generación tenemos la cefuroxima, ¿no? El cefaclor, tenemos el cefamandol también, y la cefoxitina dentro de la segunda generación. Generalmente para gérmenes gram positivos y eventualmente gram negativos también, como coli, Klebsiella proteus, ¿no? Y Haemophilus influenza. Eventualmente podría utilizarse como profilaxis, ¿no? Después de la cefazolina, la cefuroxima es la segunda alternativa para profilaxis antibiótica, ¿no? Para profilaxis quirúrgica. Luego tenemos la tercera generación, ¿no? Acá tenemos la ceftriaxona, que es la más conocida de todas, la cefotaxima, ¿no? La ceftazidima también. Sobre todo para sepsis, también del tejido nervioso central, infecciones nosocomiales, neumonías, ¿no? A Klebsiella, por ejemplo, y también en las peritonitis, ¿no? En todas las que son infecciones intraabdominales. Para infecciones pélvicas también, ¿no? Para infecciones pélvicas, abortos sépticos, cefalosporina de tercera. Y las de cuarta generación, el cefepime y la cefpiroma, ¿no? Que pueden administrarse por vía parenteral, y tiene un espectro mayor, ¿no? Incluso dice, cogen anaerobios y también tiene acción antiseudomona. Tiene mayor penetración celular también, ¿no? Y la ceftarolima es una nueva cefalosporina, ¿no? De amplio espectro. También incluye el estafilococo aureus resistente a meticilina, ¿no? Que está bastante poblada esta bacteria entre los hospitales. Y también para aquellos pacientes que tienen estreptococo neumonía multiresistente, y también por estreptococo faecium resistente a vancomicina, y para bacilos gram negativos, ¿no? Para piel y tejidos blandos también, para neumonías adquiridas en la comunidad. Otro gran grupo de antibióticos, los carbapendémicos, ¿no? Que son de amplio espectro, gram positivos y gram negativos, ¿no? Son estables en la mayoría de beta-lactamasas, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Porque las beta-lactamasas son enzimas que producen las bacterias para evitar la acción del antibiótico, ¿no? Y es bastante útil para este tipo de infecciones severas, pero también se está desarrollando esa resistencia. La pseudomonas está desarrollando resistencia a este tipo de, ¿no? Porque son bastante utilizadas, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, son drogas que se utilizan todos los días, ¿no? Imipenem, meropenem, ertapenem, etc.
El doripenem es uno de los últimos carbapenems que han salido al mercado, también con mayor espectro, ¿no? Y también con alta tasa de erradicación de pseudomonas. La pseudomonas es una bacteria muy agresiva en hospitales, ¿no? Y muy multidrogo resistente a veces, ¿no? Antibióticos, pero el doripenem es una de las drogas que se eligen para este tipo de bacterias cuando ya hay bastante resistencia, ¿no? Dentro de los hospitales, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. En las UCIs, la infección más temida y una de las más frecuentes es por pseudomonas. Luego tenemos el Astronam, que es un monobactámico, ¿no? Que generalmente se utilizan para infecciones urológicas, ¿no? Para infecciones urológicas. Todo lo que es, también para sepsis, para infección de piel y tejidos blandos y para infecciones intraabdominales, ¿no? Para infecciones intraabdominales. ¿Ya? ¿Qué más? Sigamos. Ok. Otro grupo son los inhibidores de beta-lactamasas, ¿no? Entre ellos está el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam, ¿no? Y hay asociaciones: amoxicilina ácido clavulánico, ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam, amoxicilina sulbactam, cefalporazona sulbactam. Eso respecto a todo lo que es los carbapenems. También los aminoglicósidos, también hay otro grupo de antibióticos, ¿no? Dentro de ellos, como les decía al principio, para utilizarlo debemos de tener en cuenta la función renal, ¿no? Porque son nefrotóxicos. Son nefrotóxicos, ¿ya? Entonces existe la streptomicina, ¿no? Que es de primera generación y se utilizan actualmente para la tuberculosis, ¿no? Para la tuberculosis y también eventualmente para la peste bubónica, que ya prácticamente está erradicada, y tularemia, que son infecciones muy raras, ¿no? Entonces la streptomicina es un aminoglicósido que actualmente se utiliza para la tuberculosis. Luego tenemos la kanamicina, que ya está en desuso, ¿no? Dentro del grupo de los aminoglicósidos. Tengo dificultad para pasar las diapositivas acá en mi PC. Luego tenemos la gentamicina, ¿no? Y la tobramicina también. Generalmente son para bacilos gram negativos y pseudomonas, ¿no? Pseudomonas. Y la amicacina, ¿no? La amicacina es la más utilizada de de los aminoglicósidos, ¿ya? Generalmente es para infecciones del tracto urinario, ¿no? Y también puede utilizarse para peritonitis, por ejemplo, asociadas con un inhibidor de anaerobios, con un anaerobicida. Después tenemos otras que son la metilmicina, ¿no? Que es otro aminoglicósido que casi no utilizamos. Lo más utilizado son la gentamicina y la amicacina, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que primero debemos comprobar la función renal antes de indicarlos, ¿no? Porque son nefrotóxicos. Luego, otro gran grupo de antibióticos son los macrólidos. Dentro de ellos están la eritromicina, la claritromicina, la citromicina, ¿no? Generalmente para gérmenes gram positivos y para infecciones de otorrinolaringología, generalmente, infecciones altas. Eventualmente también para neumonías, ¿no? Para neumonías. La citromicina ahora se está utilizando para el COVID-19, ¿no? Ahora, para todas las terapias que están para el COVID-19, que es de los analgésicos, de los medicamentos, ha sido comprobado, ¿no? Su eficacia. Porque para eso tendrían que hacerse estudios, pues, en grandes series, ¿no? Y pasar por todas las etapas de la investigación, ¿no? De medicamentos, que comienzan primero en animales y de ahí, en fin. Luego tenemos el grupo de las tetraciclinas, ¿no? Bastante utilizadas sobre todo en infecciones urinarias y también ginecológicas. Dentro de ellas la doxiciclina es una de las más utilizadas para infecciones, enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿no? Vulvovaginitis en las señoras. Ahora, ¿cuáles son los efectos colaterales de las tetraciclinas? Que en gestantes producen malformaciones congénitas y también en los niñitos producen manchas en los dientes, manchas permanentes, ¿no? En los dientes, por eso no deben ser evitadas las tetraciclinas. Y luego el cloranfenicol,
El clorfenicol era muy utilizado antes, era la primera droga de elección para la fiebre tifoidea, ¿no? Ahora la primera droga de elección para la fiebre tifoidea es el ciprofloxacino, ¿no? Y también una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Pero, ¿por qué se sigue utilizando el clorfenicol? Aun cuando dentro de sus efectos colaterales pueda provocar anemia clásica, porque atraviesa la barrera hematoencefálica y son utilizadas generalmente en los pacientes que tienen traumatismo craneano graves o también en aquellos pacientes que tienen problemas de meningitis, ¿no? Dada su bondad de atravesar la barrera hematoencefálica siendo utilizadas el clorfenicol. Luego tenemos los glicopéptidos como la vancomicina, también bastante usada, y la teicopramida. Lincomicina y clindamicina también. La clindamicina es un excelente anaerobicida, ¿no? La lincomicina generalmente para infecciones respiratorias y también de otorrino. Y el metronidazol también anaerobicida por excelencia y también para yardia, o sea, es antiparasitario, para entamoeba, para tricomona y para yardia, ¿no? Y fundamentalmente dentro de las infecciones graves que aquejan a nuestros pacientes para combatir el bacteroides frágil, ¿ya? Luego tenemos las quinolonas, bastante utilizadas sobre todo para infecciones del tracto urinario, ¿no? Hay de varias generaciones. La última es la tercera, es la de levofloxacino. De segunda es el cipro, que es bastante utilizado. Y de cuarta tenemos ahora el moxifloxacino, ¿no? Se utiliza para neumonías adquiridas en la comunidad, bronquitis, todo lo que es infecciones de piel y tejidos blandos y también para sinusitis. Luego tenemos las sulfas, ¿no? Dentro de ellas tenemos, prácticamente están en desuso las sulfamidas, solamente tienen uso tópico, vienen en cremas, ¿ya? Dentro de ellas tenemos la sulfadiazina argéntica, que se utilizan en pomadas, ¿no? No tienen otro tipo de vías para ser aplicados sino la vía tópica. Y luego tenemos el trimethoprim sulfametoxazol, que generalmente es para la diarrea del viajero y también para la diarrea de los pacientes que tienen SIDA, los que tienen VIH pero que ya desarrollaron el SIDA, ¿no? Y también para prevenir la infección, la neumonía por neumoquisis carini en esos pacientes. Otro grupo de antibióticos tenemos los ketólidos y las streptograminas, ¿no? Que son de los nuevos que han aparecido, generalmente son de amplio espectro, están indicadas para neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Cuando hay exacerbaciones de procesos respiratorios y también en sinusitis. Después tenemos el Sinercid, que es uno de los antibióticos que han aparecido últimamente, ¿no? Se llaman de última generación, y que su espectro es para gram positivos, ¿no? Cocos gram positivos y bacilos gram positivos. Está indicada para infecciones por Streptococcus faecium, resistente a vancomicina. También para infecciones en tejidos blandos, para estafilococos que son resistentes a la meticilina, ¿no? O Streptococcus pyogenes. Puede causar flebitis, ¿no? En el lugar donde está la venoclisis, puede causar flebitis. Luego tenemos el linezolid, también, ¿no? Es también para actividad para estafilococos resistentes a meticilina, ¿no? O para anaerobios también, o para enterococos resistentes a banco. Y está indicada para infecciones de piel, tejidos blandos, puede también para infecciones intraabdominales, para el pie diabético, ¿no? El pie diabético también es una patología relativamente frecuente, ¿no? Que acuden a la emergencia y también tenemos esta opción. Y por neumonías también, ¿no? Por neumonías asociadas al ventilador. Por ejemplo, las neumonías que están los pacientes que están en ventilador en la UCI, la mayor parte de ellos desarrollan neumonías, ¿no? Y generalmente son por el SARS. Y entonces el linezolid es una excelente opción para combatir este tipo de bacteria. Luego tenemos la daptomicina. La daptomicina generalmente es la opción para todo lo que es piel y tejidos blandos, ¿no? Tiene una amplia actividad antimicrobiana para gram positivos, estafilococos, ¿no? Y enterococos también. Es bactericida.
¿no? Entonces, como les decía, para piel y tejidos blandos, para el pie diabético también, ¿no? Para endocarditis bacteriana, por estafilococo. Otro antibiótico dentro de los nuevos, entre comillas, tenemos la tigeciclina, ¿no? Es un nuevo agente de amplio espectro también, pero no es sensible a Pseudomonas, ¿no? A Pseudomonas. Entonces, para infecciones de piel y tejidos blandos complicadas, infecciones intraabdominales graves, neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Después tenemos los fármacos antibacterianos de uso empírico, anti-Pseudomonas. ¿Qué debemos tener en cuenta para cuando tenemos una infección por Pseudomonas? A estos antibióticos, la piperacilina, tazobactam, cefepime, ceftazidima, o sea, de tercera generación, el imipenem con cilastatina también, ¿no? Cualquiera de los carbapenems de tercera, cipro o levo también podría ser, y aminoglicósidos, y eventualmente polimixina para Pseudomonas, ¿no? Si queremos un espectro dirigido, si yo digo, este es por gram positivos, tenemos los glicopéptidos, lipopéptidos y la oxasolidinona, ¿no? Como el imesolido. Para gram negativos tenemos cefalosporina de tercera, menos la ceftriaxona, porque era de las primeras que surgieron y ya tiene bastante resistencia bacteriana. Tenemos cefepime, ¿no? Otra opción. O monobactámicos también, otro grupo, o las polimixinas para gram negativos. Y para anaerobios el metronidazol. Y también acá me faltaba agregar la clindamicina para anaerobios, ¿no? La clindamicina. Son los dos anaerobicidas por excelencia. Y de amplio espectro tenemos, bueno, esta está repetida. Cuando pensamos en un estafilococo resistente a la meticilina, ¿no? Tenemos estas opciones, miren. Son antibióticos de última generación. La ceftarolina, la daptomicina, el linezolid, la tigeciclina y eventualmente la vancomicina. Ahora, la duración del tratamiento va a depender de la respuesta del paciente, ¿no? Entonces, yo he iniciado una terapia empírica, entonces espero mi resultado del cultivo antibiograma, y si está correcto esa opción que yo elegí para mi paciente, voy a continuar con esto, ¿no? Voy a continuar con el tratamiento. Generalmente una infección entre 7 días, máximo 10 días, ¿no? Dependiendo del curso clínico del paciente. Ahora, para retirar un antibiótico, primero debemos hacer un cultivo y un antibiograma, ¿no? Un cultivo y antibiograma. Y si ya está negativo, ¿no? Dentro de 48 a 72 horas puede retirarse el antibiótico. Ahora, también tiene sus efectos colaterales, que son reacciones alérgicas, como hemos dicho, ¿no? Condicionar reacciones, superinfecciones nosocomiales, ¿no? Puede haber intoxicación, que puede ser reacciones alérgicas, etcétera. Incluso en algunos causan problemas a nivel de la médula ósea, pueden causar anemia plástica, o también trastornos de la coagulación, ¿no? Trastornos de la coagulación. Mientras más prolongado es el tratamiento, tiene más chance de hacer ese tipo de reacciones. Ahora, en cirugía, como les decía, no solamente todo es el acto quirúrgico, erradicar el foco séptico, ¿no? Perdón, no todo es antibiótico, el antibiótico va a combatir todo, sino que yo también tengo que programar a mi paciente para erradicar ese foco séptico lo antes posible, ¿no? Entonces, dentro de ellos precisa el tratamiento quirúrgico, las infecciones de partes blandas, como la que hemos visto ahora, de la gangrena de Fournier, infecciones de cavidades orgánicas, ¿no? Empiemas, abscesos intraabdominales, peritonitis, pericarditis, artritis, etc. Todo esto necesita una intervención quirúrgica rápida. Es decir, al mismo tiempo que estoy estableciendo la terapia antibiótica, estoy preparando a mi paciente rápidamente para entrar a quirófano y erradicar el foco séptico. Y luego tenemos las complicaciones quirúrgicas, donde también vamos a utilizar eventualmente antibióticos, ¿no? En una ISO, en un absceso residual de pequeño volumen, hay abscesos residuales de pequeño volumen que pueden erradicarse con tratamiento antibiótico nada más, sin necesidad de una reintervención, ¿no? Y también las neumonías hospitalarias, ¿no? Posquirúrgicas, infecciones urinarias por catéteres, sobre todo por las sondas, como decíamos en la mañana con mis alumnos, la persistencia de una sonda urinaria propicia pues el crecimiento bacteriano, ¿no? Después tenemos esto de acá es lo que hemos visto ahora, sobre la celulitis no necrosante, o sea, sin necrosis, solamente está rojo, caliente el tejido, doloroso, tiene fiebre, ¿no? ¿Cuál es el agente causal? Generalmente es el estreptococo piógeno. O puede ser también hemófilos influenza.
Entonces, cuando ustedes ven esto, en la piel del paciente, aparte de estar rojo, caliente, hematizado, también van a formarse unas flictenas, ¿no? O sea, unas ampollas o bulas, ¿no? Con un tejido serosanguinolento. Es típico de estas infecciones, de esta celulitis, ¿no? Necrosante. Y las penicilinas parenterales son de primera elección, ¿no? También puedes incluir también cefazolina, cestarolina o ceftriaxona también. Y acá he puesto esta parte porque también dentro del sílabo les piden infecciones de tejidos blandos necrosantes, ¿no? De tejidos blandos necrosantes. Y acá estaba lo que les decía, los aspectos clínicos, son el edema tenso, las bulas, equimosis, ¿no? Hay anestesia cutánea porque están afectadas las terminaciones nerviosas, tienen signos de sepsis, intoxicación sistémica, presenta con taquicardia, con taquimia, puede haber hipotensión también, ¿no? Y puede estar progresando incluso con antibiótico terapia. Si el paciente no mejora con un régimen antibiótico, yo tengo que inmediatamente pues, buscar otra alternativa para combatir la infección, ¿no? Reevaluar frecuentemente, ¿no? Cómo va mi paciente, si está regresionando el cuadro clínico de fondo con ese antibiótico o si no, echarme a buscar otro tipo de causas que me estén haciendo la persistencia de la infección, quizás sea la no erradicación de todo el tejido necrótico o lo que necesite desbridar, ¿no? Entonces, no solamente vamos a dejarle todo a la acción del antibiótico, sino también yo a la erradicación del foco séptico por medios quirúrgicos, ¿no? Bien, eso es en relación a antibióticos, doctor. He tratado de resumir lo máximo posible porque sobre antibióticos y analgésicos hay libros de libros y de libros, ¿no? Si es que tiene alguna pregunta sobre antibióticos, les agradecería que lo hagan en este momento. O lo dejaríamos para el final. Mejor hasta el final. Luego vamos a ver el otro tipo de medicamentos que utilizamos nosotros a diario. Son los analgésicos, ¿no? Entonces, como saben todos, la definición de dolor es una sensación desagradable, ¿no? Que está fabricada en el cerebro, es alimentada por estímulos procedentes de la periferia, ¿no? Vienen de la periferia, son conducidos por toda la vía del dolor, llegando, ¿no? Hasta la corteza donde se percibe, y vamos a tener la sensación del dolor, ¿no? El dolor. Ahora, el dolor, o sea, va a provocar una reacción, ¿no? En el tejido injuriado, en la zona donde está injuriada, va a provocar una respuesta inflamatoria, ¿no? Donde van a actuar el ácido araquidónico, ¿no? Las ciclooxigenasas también van a participar, ¿no? El tromboxano y las prostaglandinas. También se van a romper los lisosomas y van a haber escape de histamina, de bradiquinina, ¿no? De serotonina, que van a provocar el dolor, esa sensación de dolor. Entonces hay una serie de en este cuadrito, acá, ¿no? Acá este nivel, inhibiendo la ciclooxigenasa, es donde intervienen los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que son excelentes analgésicos. ¿Ya? Sigamos. Entonces puede ser preoperatoria y también posoperatoria, la analgesia, ¿no? Preoperatoria en el paciente traumatizado, por ejemplo, que viene con una fractura de fémur, pero también tiene un traumatismo abdominal cerrado. Entonces en ellos tengo que dar analgésicos. Si ya dije, este paciente es quirúrgico, ya le puedo dar analgésicos. A diferencia de un abdomen agudo, en la que yo todavía estoy en duda, ¿este paciente necesita una intervención quirúrgica o solamente manejo médico? Si es que ya he descartado que necesite cirugía, ya le puedo dar analgésicos a mi paciente en abdomen agudo. Pero en abdomen agudo, si es que yo no estoy segura si es quirúrgico o no, no le doy ningún analgésico para no enmascarar el cuadro clínico, que lo único que haría sería retardar la decisión quirúrgica y agravar el cuadro de mi paciente, ¿no? De mi paciente, porque la enfermedad va progresando en horas y se va agravando y ya luego viene la repercusión sistémica, si es que mi paciente tiene alguna patología que amerite una intervención quirúrgica y yo le doy analgésicos, voy a enmascarar el cuadro clínico. Y se va a empeorar el pronóstico del paciente, ¿no? El pronóstico. Ahora, ¿qué factores intervienen para sentir el dolor? En primer lugar, ¿qué tipo de pacientes? ¿No? Idiosincrasia del paciente, es un niñito, ¿no? Es un paciente adulto, es un paciente adulto mayor, ¿no? Es un paciente, también tenemos que ver la duración de la intervención quirúrgica.
¿no? Es diferente una cirugía de corto tiempo a una cirugía larga, de horas, ¿no? El lugar donde está la zona operatoria también. Si es que está, por ejemplo, en zonas de flexión, donde hay movimiento, va a haber mucho más dolor, ¿no? Delicadeza, ¿no? Con delicadeza. Todo eso es tratado así. Y también el tipo de anestesia que tuvo mi paciente. Y vamos a ver ahora cuáles son los efectos fisiológicos que va a ocasionar el dolor, ¿no? Miren, va a haber taquicardia, ¿no? Va a haber taquicardia, eso va a aumentar el consumo de oxígeno, va a disminuir el flujo, ¿no?, sanguíneo regional, puede causar isquemia miocárdica, ¿no? Y a nivel distal también puede, en las extremidades puede causar también isquemia. El paciente va a estar con miedo, con ansiedad, ¿no? Y eso puede causar algunos trastornos en el sensorio, falta de colaboración, ¿no? Para movilizarse sobre todo, ¿no? Y también va a dificultar la rehabilitación. La deambulación precoz, doctores, es fundamental para la recuperación del paciente. Y si el paciente está con dolor, indudablemente que no va a querer levantarse, ¿no? Porque le va a provocar dolor en la herida. Entonces ahí sí echamos de mano a los analgésicos. Luego, a nivel de la respiración, el paciente que, por ejemplo, tiene una laparotomía con una gran incisión, cuando el paciente inspira, ¿no?, y expira en los movimientos, mueve también la pared abdominal, sobre todo aquellos que tienen respiración tóraco-abdominal. Entonces ellos hacen una respiración bien superficial, ¿no?, de tal manera que no les duela menos, y también al hacer eso, pues secreciones bronquiales quedan atrapadas dentro del aparato respiratorio y pueden provocar problemas pulmonares, ¿no? Pueden provocar atelectasias, ¿no? Incluso hasta hipercapnia e hipoxia, o también una neumonía. Y también, miren, disminuye la respuesta inmune, ¿no? El dolor. Entonces, por eso debemos conocer de qué analgésicos, cuál es nuestra gama de analgésicos que podemos utilizar en el paciente. ¿Y cuáles son, en cuanto a postquirúrgica, cuáles son los objetivos? Revertir todo lo que acabamos de decir, ¿no? Atender la respuesta fisiológica de estrés, permitir una adecuada función pulmonar, controlar en pacientes críticos y permitir una deambulación precoz. Entonces, la deambulación precoz tiene tres ventajas fabulosas. Una es evita las trombosis periféricas, entonces las tromboembolias. Dos, disminuye el tiempo de hilio paralítico cuando ha sido un paciente laparatomizado. Cuando el paciente se levanta y camina, los intestinos rápidamente comienzan sus movimientos. Entonces, el hilio adinámico postoperatorio es más corto. Y tres, favorece la función pulmonar, ¿no? Favorece la función pulmonar. Son las tres bondades de la deambulación precoz en un paciente. Y para que tenga deambulación precoz, tengo yo que darle analgésicos, ¿no? Entonces, el dolor va a ser más intenso, pues en relación, es directamente proporcional al tipo de cirugía, ¿no? Mientras más grande la cirugía, va a ser mayor el dolor, más intenso. Entonces, por ejemplo, las toracotomías, una laparotomía exploradora, la hemorroidectomía también es bastante dolorosa, la amigdalectomía, ¿no? Dolor que dure menos de 48 horas tenemos de vesícula, de próstatas, ¿no?, cesáreas, etc. Ahora, el dolor moderado, apendicectomías, hernias, ¿no?, cirugía menor, eventualmente alguna cirugía endoscópica, por ejemplo, en la resección transuretral de la próstata, ¿no?, dolor moderado. Y leve son todo lo que es mínimamente invasivo, ¿no? Todo lo que es mínimamente invasivo es dolor leve. Por eso que una de las ventajas de toda la cirugía mínimamente invasiva, o sea, de la cirugía laparoscópica y endoscópica, es menos dolor, ¿no?, dentro de sus ventajas. Y para medir el dolor tenemos la escala de EVA, que ya todos ustedes lo conocen, ¿no? Desde sin dolor, pasando por el dolor moderado, fuerte, muy fuerte y dolor insoportable, ¿no? Ahora, ¿cómo se clasifican los analgésicos? ¿No? Generalmente analgésicos primarios, que son de acción central, dentro de ellos están los opioides, ¿no?, o sea, los narcóticos opioides y los no narcóticos, como el tramadol y el paracetamol, y los agentes de acción periférica, los narcóticos, y también están acá los AINES, ¿no? Los AINES. Después tenemos también analgésicos secundarios, o sea, no son verdaderamente analgésicos, sino que pueden contribuir para disminuir la sensación del dolor del paciente.
Y dentro de ellos, miren, consideran a los anticonvulsivantes, a los antidepresivos sobre todo, ¿no? La depresión ahora es el mal del siglo. Hay muchos pacientes deprimidos. Entonces los pacientes deprimidos son negativistas, ¿no? Y entonces van a necesitar, pues, tratarla para mejorar, ¿no? Su sensación del dolor. Relajantes musculares también, sobre todo cuando se trata de problemas de columna, ¿no? O de extremidades, o del cuello, cervicalgias, ¿no? Entonces, donde el dolor te provoca contractura muscular y entonces damos un analgésico más un relajante muscular, de tal manera que esa sensación, ¿no? del dolor ya disminuye o desaparece. Luego tenemos también agentes psicotrópicos, ¿no? Pacientes psiquiátricos deben seguir con su terapia, ¿no? Antipsicótica, hace más de sus analgésicos, ¿no? Y también tenemos tópicos, ¿no? Agentes tópicos como el diclofenaco que viene en pomadas o gel para el dolor, ¿no? Entonces la OMS ha clasificado en escalones, ¿no? O sea, desde no opioides, ¿no? Opioides débiles o no, más no opioides, y luego los opioides potentes, ¿no? Dentro de ellos, acá en el primer escalón tenemos el más usado de todos los analgésicos, es el paracetamol, seguido del metamizol. Y luego el ibuprofeno, el diclofenaco, ¿no? Y luego tenemos en el segundo escalón al tramadol, la petidina, la pentazocina, ¿no? Y también los coadyuvantes del dolor que hemos dicho que acabamos de ver. Y dentro de los potentes, ¿no? Tenemos la morfina, la buprenorfina, la oxicodona, que es muy usada la oxicodona para el dolor del cáncer, ¿no? Para el dolor, ¿no? La gente que tiene tumores, la oxicodona es la droga de elección, el medicamento de elección para ellos, ¿no? O la hidromorfona también, el fentanilo, que se utiliza bastante también para analgesia, ¿ya? Y también los coadyuvantes del dolor, como acabamos de ver, ¿ya? Luego veamos ahora uno por uno de esos grupos, ¿no? Los narcóticos potente alivio del dolor, ¿no? Tiene efectos colaterales muy graves a veces, cuando uno no da la dosis adecuada, o sea, sobrepasa la dosis, o se abusa de esto, pueden provocar también adicción, ¿no? Provocan adicción o efecto de rebote, o efecto de rebote. Tenemos opioides fuertes y opioides débiles. Entre los opioides fuertes, la reina es la morfina, ¿no? La morfina, que está en el tercer escalón de la OMS, es para dolores potentes, ¿no? Y los opioides débiles, dentro de ellos tenemos el tramadol, bastante usado, y la codeína, ¿no? La codeína además también es antitusígeno, ¿ya? Y además también disminuye el tránsito intestinal, provoca estreñimiento la codeína. A veces cuando tienen diarreas profusas, ¿no? O pacientes tuberculosos que están con hemoptisis, ¿no? Para calmar el reflejo tusígeno se da codeína, ¿no? Codeína. Luego tenemos los efectos colaterales de los opioides. Toda droga tiene sus efectos colaterales en mayor o menor grado y también eso no se salva, ¿no? A nivel del estómago pues, va a disminuir el vaciamiento gástrico. El paciente entonces va a tener estasis gástrica, ¿no? Y entonces puede tener náuseas y vómitos. A nivel de la vesícula puede provocar espasmo biliar. Y también en el intestino delgado podría provocar disminución del tránsito intestinal, ¿no? Y el colon también, provocando estreñimiento o impacto fecal. Y respiratorios, pues hipoventilación, ¿no? Puede haber una disminución de la respuesta ventilatoria con hipoxia, con hipercardia. Pero también a dosis elevadas, ¿no? O en abuso de estas drogas, el paro respiratorio es una de las complicaciones, ¿no? A nivel genitourinario puede provocar retención urinaria. A nivel del sistema nervioso central causa disforia, ¿no? El paciente está muy alegre, muy contento, locuaz, está feliz, ¿no? Puede causar alucinaciones, coma también. A nivel cardíaco, bradicardia o eventualmente, si es que es una sobredosis, puede causar paro cardíaco. O también puede, a nivel de la piel, puede provocar prurito y a nivel del tórax puede provocar rigidez de la pared torácica, ¿no? Como el tórax leñoso. El tórax leñoso. Entonces, hay parálisis de los músculos de la respiración, ¿no? Y el paciente puede, pues, tener un paro. Y eventualmente también inmunosupresión, ¿no? ¿Cómo revertir los efectos colaterales?
En primer lugar, náuseas y vómitos, dar antagonistas, ¿no? Podemos dar ondansetron, antagonista del receptor de un receptor de serotonina. Generalmente se le da el ondansetron, ¿no? Es el más utilizado. Para el hilio, la lidocaína, ¿no? La lidocaína, para el hilio adinámico, para el estreñimiento, su enema evacuante, si es que provoca retención urinaria, su sonda Foley, ¿no? Si tiene depresión respiratoria, el doxapran es el antagonista, ¿no? De este medicamento, el doxapran. Y si es que tiene prurito, antihistamínicos, ¿no? Antihistamínicos. Los efectos indeseables de los opioides son la hiperalgesia y la tolerancia, ¿no? Y la adicción, como acabamos de ver. Luego también tenemos para calmar el dolor a nivel local. Me refiero a nivel de la herida operatoria. Y una de las técnicas que se utiliza es infiltrar la herida operatoria, ¿no? Infiltrar la herida operatoria con lidocaína o con bupivacaína, ¿no? Ahora, también pueden utilizarse estos anestésicos locales en bloqueos, bloqueo epidural, ¿no? Bloqueo braquial, ¿no? Cuando hay crónico, ¿ya? ¿Están escuchando bien? ¿Se escucha bien, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces, como les decía, los anestésicos locales pueden usarse también como bloqueos, ¿no? Para dolor crónico, sobre todo, por ejemplo, pacientes que tienen fracturas costales múltiples, que tienen, ¿no? Un tórax volante, por ejemplo, el dolor es intenso. Entonces, a esos pacientes se les puede colocar un bloqueo intercostal, ¿no? O un bloqueo epidural también con un catéter, ¿no? Un bloqueo epidural o un bloqueo regional, como les decía, a nivel del plexo braquial, ¿no? O bloqueo local a nivel de la herida operatoria. Y a nivel de la herida operatoria, acá tengo una foto donde antes de cerrar la herida operatoria se infiltra por todos los planos, desde el peritoneo, ¿no? Por planos anatómicos, se le infiltra anestésico local, que puede ser la lidocaína o la bupivacaína, ¿no? Se administra y va el paciente, después que ya tú haces la sutura, no va a tener dolor en el postoperatorio cuando se infiltra la herida operatoria, favoreciendo la movilización precoz, etcétera, lo que acabamos de decir, ¿no? Es otra técnica para disminuir el dolor en los pacientes que estamos operando. Luego tenemos los AINES, ya hemos visto los opioides, ¿no? Narcóticos, no narcóticos, y los AINES, ¿no? Son los antiinflamatorios no esteroideos. Son los más utilizados en la práctica diaria, que se clasifican en ácidos y no ácidos, ¿no? Y dentro de los ácidos están el salicilato, dentro de ellos está el ácido salicílico. Luego tenemos las pirazolonas, ¿no? El metamizol acá. Y todos los oxicams, piroxicam, meloxicam. Son bastante utilizados. También para enfermedades reumáticas se utilizan bastante lo que es el diclofenaco, la indometacina, naproxeno y ibuprofeno, ¿no? La clonixina también, el ácido mefenámico. Y acá dentro de los no ácidos tenemos el paracetamol, ¿no? El paracetamol, que es el rey de los analgésicos. Todo el mundo incluso se vende sin receta médica. Y dentro de los COPSIPs tenemos el Rofecoxib y el Celecoxib, ¿no? Ahora, estos de acá, los COPSIPs tienen menor efectos gastrolesivos. Todos estos AINES, todos tienen efectos gastrolesivos, ¿ya? Entonces ya vamos a ver al final cuál de ellos tiene más efectos gastrolesivos. Su mecanismo de acción es, como les decía, ¿no? A nivel de las ciclooxigenasas, ¿no? De las ciclooxigenasas, ¿ya? Inhiben la ciclooxigenasa, es el mecanismo principal de acción de todos los AINES, ¿no? Luego tenemos, dependiendo de la intensidad del dolor, para dolor leve, elegimos, por ejemplo, el metamizol, paracetamol, ¿no? Ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Que puede ser administrado por vía oral, la mayoría de ellos, o también por vía parenteral. Para el dolor moderado ya tenemos un poquito más avanzados, el ketorolaco, diclofenaco, ¿no? Los oxicams, metamizol también, los COPSIPs, ¿no? Los COPSIPs. Y también tenemos el ketoprofeno, metamizol, también puede ser por vía intramuscular o por vía endovenosa. Luego tenemos para el dolor intenso, ¿no? Más avanzados, el tramadol, la pentazocina, la meperidina, la petidina y la morfina, ¿no? O sea, los opioides.
y el ketoprofeno también. El ketoprofeno es un analgésico, pero súper potente, ¿no? Bastante usado para los cólicos renales, por ejemplo. El cólico renal y para la pancreatitis, ¿no? Que son los dolores más fuertes, el ketoprofeno, ¿ya? Y acá les decía que los analgésicos además también tienen un efecto antiinflamatorio, tienen efecto antipirético y también efecto gastrolesivo. Acá comparamos, miren, la analgesia con el efecto antiinflamatorio, ¿no? Entonces el paracetamol y el metamisol son solamente analgésicos. El ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, etcétera, ya tienen una cierta actividad antiinflamatoria, ¿no? Y dentro de los analgésicos que acabamos de ver, el que tiene más poder antiinflamatorio son los COPSIPs, ¿no? Los COPSIPs, ¿ya? La meperidina y la morfina son exclusivamente analgésicos, así como el paracetamol y el metamisol. Luego tenemos el efecto antitérmico, ¿no? Antitérmico, o sea, también son antipiréticos, entonces, pues la mayoría de ellos, ¿no? El que tiene menor efecto antipirético son el ketorolaco y el diclofenaco y los COPSIPs. Entonces, si yo tengo un paciente posoperado que le estoy dando metamisol, ¿no? Pero el metamisol me baja la fiebre y yo quiero ver si mi paciente tiene alguna infección posoperatoria y uno de los signos básicos es la fiebre, ¿no? Entonces, si yo le doy metamisol en horario cada 8 horas, que es lo que se usa, pues si el paciente va a estar afebril todo el día. Sin embargo, la infección no se manifiesta con la fiebre, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado cuando tú quieres ver fiebre en tu paciente. Suspenderle y darle analgésicos que no tengan efecto antipirético, ¿ya? Para detectar rápidamente la fiebre y buscar la causa de ella, ¿no? Buscar la causa de ella. Y luego tenemos los efectos gastrolesivos, ¿no? El que tiene mayor efecto gastrolesivo es el ácido acetilsalicílico. Miren, casi 100%, ¿no? 94, 93%. Y luego le sigue el ibuprofeno y el naproxeno y el meloxicam, ¿no? Y los COPSIPs, de todos los antiinflamatorios no esteroideos, los COPSIPs son los que tienen menor efecto gastrolesivo. Los que no tienen ningún efecto gastrolesivo son los opioides, meperidina y morfina. Entonces, cuando tengamos que administrar un analgésico, tenemos que ver estos 3 efectos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo? Si tengo un paciente que está con sospecha de alguna infección, tengo que evitar utilizar aquellos fármacos que tengan más efecto antitérmico. Le daré pues COPSIPs o si no, meperidina o morfina, ¿no? Y si tengo un paciente con antecedentes de úlcera péptica, ¿no? Y está por un cuadro quirúrgico, ¿no? También tengo que tener mucho cuidado al elegir el tipo le daré pues tramadol, ¿no? Meperidina, no, nada que tenga efecto gastrolesivo. Después tenemos terapias alternativas para el dolor, ¿no? Ustedes habrán escuchado ahora la terapia alternativa, terapia física, acupuntura también, una técnica TENS, que es estimulación eléctrica transcutánea, psicoterapia, ¿no? Y musicoterapia. Psicoterapia en pacientes deprimidos, pacientes que no colaboran, pacientes negativistas. Y musicoterapia también, pues miren, con la terapia alternativa pueden también ayudar a nuestros pacientes para calmar el dolor, ¿no? Luego tenemos la anestesia multimodal, en la cual se utilizan varias drogas que van a hacer sinergia y van a potenciar sus efectos, ¿no? Dentro de ellos se pueden utilizar opioides, AINES y anestésicos locales. ¿Cuáles son los beneficios? Se sinergizan, ¿no? Menores dosis totales de analgésicos y menores efectos colaterales. Estas generalmente se utilizan en las unidades de terapia del dolor. Ahora están en todos los hospitales de nivel mundial, hay unidades exclusivamente para manejo del dolor, sobre todo para aquellos pacientes que tienen dolor crónico, ¿no? Dolor crónico. Y utilizan la analgesia multimodal. Luego, en cirugía menor podemos utilizar también infiltración de la herida, ¿no? Con lidocaína, también bloquear nervios periféricos, como hemos visto, o también utilizar esto de acá que está en boga, que es la analgesia controlada por el paciente, ¿no? Que se da en unas bombas especiales en donde el paciente mismo tiene un dispositivo que él mismo va graduando, apenas siente dolor, gradúa la dosis, ¿no? Pero debe ser administrada intrahospitalario y con monitorización permanente, porque si no podrían sobrepasarse de dosis, ¿no? Se sobrepasan la dosis y el paciente puede tener, pues, algún problema de tipo
¿no? Los fármacos que se utilizan para la anestesia controlada por el paciente son los narcóticos, los opioides, la morfina, ¿no? El fentanilo, la meperidina y el tramadol. Y se utilizan en bombas especiales y en las unidades del dolor. Siempre debe ser supervisada por el médico en primer lugar y también por las enfermeras, ¿no? O por el anestesiólogo que está a cargo de la unidad de dolor. Tenga la bondad de no hacer eso, por favor, ¿ah? Eso es una gran falta de respeto, por favor. Ya ustedes no están en edad para estar haciendo, dijéramos, un niño de primaria, bueno, en fin, ¿no? Bien, si tuvieran alguna pregunta, doctores, por favor. Miren, en el sílabus también está todo lo que nos está diciendo el sílabus, doctores, no hemos dejado nada al azar, ¿no? Y si escribiera alguna pregunta, sea bienvenida. Doctora, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, pero en relación al